El tema a tratar se llama el uso de inventarios forestales para entender la evolución, el mantenimiento y el funcionamiento de la diversidad de especies. En introducción, podemos decir que las administraciones de los diferentes países han extendido la caracterización forestal a todo su territorio, independientemente del interés maderero de las especies. Han incluido métodos de muestreo que permiten tratar la información de manera estadística. Los IFNS proveen de información valiosa sobre presencia de especies, cobertura forestal, diámetro y altura de los individuos. También incluyen datos edáficos y diversas variables ambientales que caracterizan el entorno de las parcelas de muestreo. Toda esta información puede ser cruzada. Se han usado los IFNS para investigar cómo la pérdida y fragmentación de bosques afecta a la persistencia de especies arbóreas. Un aspecto incluido en los IFNS estudia cuestiones más básicas en ecología, principalmente preguntas que se relacionan con aspectos evolutivos y el mantenimiento de la diversidad de especies. Los patrones, causas y consecuencias de la distribución geográfica de la diversidad de rasgos funcionales. Los datos forestales están estructurados de especies a escala local y a lo largo de amplios gradientes ambientales, ofreciendo una oportunidad para investigar el papel que han tenido los procesos biogeográficos en definir los patrones de composición de especies a escala local. Una manera innovadora de llevar a cabo este tipo de investigación es sustituir la ocurrencia o riqueza de especies por sus características o rasgos funcionales. La ventaja de relacionar los rasgos funcionales de las especies con los datos de los IFNS es la de obtener un valor del rasgo por sitio o parcela del IFN. Permite la comprensión del papel que ha jugado la historia evolutiva de múltiples rasgos en la interacción de las especies con el ambiente. Al enfocarnos en los rasgos, nuestra capacidad predictiva aumenta, ya que nos permite incluir en los modelos de manera mucho más sencilla. Bueno, ¿qué permite el uso de inventarios forestales nacionales? El uso de inventarios forestales nacionales puede servir para entender procesos ecológicos y evolutivos a diferentes escalas globales o continentales. Los IFNS se han utilizado para entender el papel del clima, tanto pasado como actual, en la evolución de las medidas de los rasgos de las especies, que determinan su distribución, por tanto, la diversidad de especies de los bosques. Por otra parte, a escalas locales, los IFNS pueden valer para entender procesos competitivos que estructuran la diversidad y la composición funcional de las comunidades forestales, que son claves a su vez para entender su funcionamiento. A escalas intermedias, los IFNS se han utilizado para entender cómo los procesos locales se estructuran en el espacio y cuáles son sus determinantes abióticos ligados principalmente a clima y suelo. También sirve para conectar diferentes escalas. Es un ejercicio complejo ya que múltiples procesos ocurren simultáneamente, influenciados por diferentes factores bióticos y abióticos. Sin embargo, el uso de rasgos funcionales se presenta como una herramienta útil para poder establecer conexiones entre escalas y procesos. Bueno, los patrones y causas y consecuencias de la distribución geográfica de la diversidad de rasgos funcionales, los datos que nos ofrecen los IFNS también pueden usarse junto a la biogeografía basada en rasgos para explicar o predecir la distribución de las especies. En consecuencia, podemos apreciar las estrategias o rasgos funcionales de las especies que representan la respuesta evolutiva a los estreses biológicos y bióticos y abióticos. Una manera de utilizar esta base teórica junto a datos de IFN sería, por ejemplo, cruzar datos de las comunidades locales, de los IFNS con análisis macroevolutivos de la evolución de los rasgos de las especies que forman esas comunidades. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el mantenimiento de la diversidad de árboles de escala amplia a través de respuestas locales. Primero tenemos que, como consecuencia de la evolución y la extinción de las especies a escalas temporales amplias y los procesos migratorios a escalas temporales más cortas. Esos gradientes están determinados directamente para las respuestas funcionales de las especies a determinados limitantes ambientales, como el frío y la sequía, que modulan sus tasas vitales.
Actualmente la idea más aceptada usando los datos de informes forestales nacionales es la definida por Evelyn Hutchinson. Describe el nicho como un hipervolumen con n dimensiones y también está definida por cada uno de los recursos y condiciones ambientales que requieren las especies para que sus poblaciones persistan. Como los principales factores serían la cantidad de luz, la precipitación, nutrientes, la temperatura, los patógenos, los herbívoros y los mutualistas que se encuentran en esa zona. Según Charles Sutherland, introduce la idea que en esta acción de acaparar recursos de las especies tienen un efecto sobre el ambiente y responden al efecto de otras especies. Nos permite saber la respuesta de las especies a la interacción con otras especies. También tenemos que si las interacciones entre especies de árboles son de respuesta negativa, suele ser interpretada como proceso de competencia, y si son de respuesta positiva, como procesos de facilitación. Bueno, otro tipo de mantenimiento también tenemos que son los cambios que se edifican en la biología, como pueden ser medidos a través de la mortalidad y el crecimiento radial de individuos adultos, y la relación del número de plantas con respecto al número de adultos. Esta combinación de rasgos está asociada a una mayor tolerancia de los árboles a la sombra, que combinado con los trabajos previos apuntando en el mismo sentido, parece indicar que la tolerancia a la sombra sería un factor simple en la explicación de las diferencias de nicho entre especies. Los rasgos funcionales de las especies forestales pueden promover procesos que no estabilizan la diversidad entre especies, sino que promueven la dominancia competitiva. Los aspectos aplicados en la evolución y el mantenimiento de la diversidad. Tenemos que las especies responden de una manera específica respecto a su crecimiento radial, mortalidad, producción de hojas, estructura del individuo y su fecundidad. Los informes forestales nacionales pueden ser una herramienta para entender la relación entre la diversidad y los múltiples servicios ecosistémicos. También utilizando Informe Forestal Nacional de Estados Unidos, se obtuvo datos de que los bosques más diversos eran capaces de producir más madera que los menos diversos, y que la diversidad dependía del estado subsesional del bosque. También tenemos que las condiciones estresantes para el desarrollo vegetal, como el efecto combinado de aumentos en temperatura y menor disponibilidad de agua, hace que los bosques sean menos productivos. Un aspecto importante a resaltar es que los efectos negativos del cambio climático pueden verse compensados con la gestión de los bosques. Otro aspecto interesante es utilizar los datos de los informes forestales nacionales para entender la multifuncionalidad de los bosques, más allá del crecimiento y la acumulación de carbono de los propios árboles. Utilizando este tipo de informes, en Suecia se ha explorado cómo la diversidad forestal influye en otros servicios no suministrados por los árboles, más específicamente en la acumulación de materia orgánica en el suelo, la producción de frutos silvestres o la caza. Limitaciones en el uso de los IFNs. A pesar del gran esfuerzo que están realizando los diferentes países para lograr una mayor comprensión, el funcionamiento de sus bosques, en general, estos esfuerzos están inconexos, lo que limita el uso de datos contenidos en los IFNS para la comunidad científica. Muchos de los datos de los diferentes países no son públicos y no tienen un acceso fácil. Los valores de los rasgos se asignan a nivel de especie, no se tienen en cuenta adaptaciones potenciales a nivel poblacional o variación de los rasgos, por lo que se asume que a lo largo de la misma especie muestra el mismo rasgo, caso que no es cierto. También dice que no puede ser correctamente llevado a cabo si no se dispone de información de un amplio abanico de rasgos funcionales. Cierta información sobre los rasgos es incompleta, ya que a menudo las bases de datos globales de rasgos como TRY o salvias están sesgadas hacia unos pocos rasgos que son fáciles de medir, mientras que otros rasgos están disponibles solo para un subconjunto de especies. Bueno, podemos concluir que los IFN son una herramienta muy útil para los ecólogos gracias a la exhaustiva información georreferenciada a nivel local de la estructura. Otra es de que muchos de los países con IFN no permiten el acceso a la información y muchas de las regiones tropicales y subtropicales no están siendo muestreadas debido a la idiosincrasia propia de estos países. Los IFNs tendrán un peso creciente para continuar respondiendo preguntas básicas en ecología que giran en torno al origen y diversidad de las especies. Preguntas que son esenciales para entender y predecir los efectos del cambio global sobre los bosques del planeta.
Bueno, podemos, en recomendaciones pusimos que usar los IFNs para la realización de trabajos de investigaciones forestales, ya que tendrá la información de una manera más limpia y ordenada. Otra recomendación es de incentivar a los países que cuenten con áreas forestales protegidas a combatir su información para facilitar la participación de agentes externos como las, como las organizaciones que brinden apoyo a la conservación de bosques. Los bosques protegidos también deben inclinarse en el uso de los IFNs para poder predecir el comportamiento de estos bosques ante el cambio climático y así evitar futuras pérdidas de biodiversidad en la zona. Esta ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención.